Hoy vamos a estudiar un poco. ¿Cuántos disfrutaron el mensaje del domingo? ¿Cuántos disfrutaron el mensaje del domingo? Un mensaje muy bueno, de verdad, es un mensaje que cuando uno se prepara, uno estudia, uno busca los versos, son de esos momentos en donde uno se ministra primero. He aprendido durante los años que cuando uno va a preparar o a hablar de un mensaje, si no te ministra primero, no te corrige a ti primero, definitivamente no va a funcionar. Y fue un mensaje que mientras lo estudiaba, yo dije, yo mismo saqué el billete y me ofrendé mientras estudiaba. Estuvo muy bueno. Sí, no sé, Cristian, ¿qué tú haces? Yo poniéndome las manos porque necesito el carácter de Cristo. Dentro de ese mensaje, ya yo preveía que se iba a pedir más de eso porque lo he estado estudiando y creo que estamos en un tiempo en donde el carácter es una de las cosas que más necesitamos desarrollar. Necesitamos desarrollar mucho nuestro carácter y más como cristianos, como hijos de Dios. Somos representantes, somos embajadores del reino. Y cuando vemos lo que son los embajadores de los países que van a representar un país en otras naciones, se les requiere un estatus, un carácter, un comportamiento, una línea de pensamiento, porque tú representas algo. Y eso nosotros como hijos de Dios tenemos que entrar en esa línea de pensamiento, en ese estatus de hijos de Dios, para poder representar a nuestro Padre, que es el Rey, a donde quiera que vamos. Y hablando de Daniel, los que pudieron ver, hoy vamos a estar hablando, ¿verdad? Una serie de estudios, más que un mensaje, es un estudio del libro de Daniel. El libro de Daniel en particular es un libro, el pastor me comentaba bien emocionado, me decía, es un libro profético. Daniel particularmente, Jesús hace referencia a Daniel. Y yo mientras lo estudiaba me fascinó porque Daniel es uno de esos personajes históricos de la Biblia que nos trae un ejemplo de vida, más que unos momentos aislados, porque cuando vamos a la Biblia hay personajes que nos dan unos contextos en particular, nos dan unos momentos aislados dentro de la historia, dentro del gran plan maestro de la Biblia, nos dan esos momentos. Pero cuando vemos la historia de la vida de Daniel, nos dan un panorama completo. Y es impresionante. Y yo le he llamado Daniel contracultura. Yo le he llamado Daniel contracultura. ¿Por qué? Personalmente, en estos últimos días, semanas, he estado estudiando dentro de la perspectiva, ¿verdad?, de lo que está sucediendo, cómo nosotros podemos hacer agentes de cambio, realmente agentes de cambio en nuestra cultura. Porque yo estoy casi seguro que no estamos enajenados de lo que está sucediendo. Vemos Facebook, vemos Instagram, vemos YouTube y vemos cómo la cultura está tomando un rol bien importante en cómo las personas deciden, cómo las personas se comportan, qué tienen que apoyar, cómo piensan. Y creo que nosotros como cristianos, la primera cosa que tenemos que tener claro es la cultura del reino de los cielos. ¿Cómo funciona la cultura del reino de los cielos? Y Daniel, algo bien interesante que vamos a ir rompiendo y desmenuzando el libro de Daniel durante estos miércoles. Daniel, desde muy, muy joven, tenía claro qué cultura y lo que él representaba. Comenzando el libro de Daniel, podemos ver que Daniel en particular fue uno de los muchos que tomaron cautivos,
¿verdad? Cuando Babilonia toma al pueblo de Dios cautivo, esclavos, los toman cautivos, fue uno de los muchos. Pero Daniel con otros jóvenes eran unos jóvenes, y algo que me impactó fue que eran un grupo de jóvenes que dentro del pueblo de Dios eran jóvenes que sobresalían. Eran jóvenes que tenían conocimiento a su corta edad, entre los 17 y 18 años, sabían, eran estudiosos, estaban en buena salud. Y cuando vamos a Daniel estudiando ese primer capítulo, nos explica sobre esto. Y cuando hablamos de la firmeza que Daniel representó, porque para ser contracultura, una de las características principales, y lo pueden anotar ahí, para ser contracultura, la característica principal es la firmeza. Ser firme. Y antes de hacer todo lo que sucede, antes del foso de los leones, antes del decreto y antes del poder, hubo una firmeza, hubo decisiones que pasaron en silencio. Y creo que eso es lo que vamos a estar estudiando en la noche de hoy. Cómo sostener nuestra identidad cuando la cultura y todo lo de alrededor cambia. Dirán, pero el cambio es bueno. Sí, el cambio es bueno. Y una de las cosas que yo hablaba recientemente con un prospecto cliente y le hacía una propuesta de negocio, y él me decía, yo sé que tengo que cambiar, pero yo le preguntaba, háblame de tu historia. Me pasó estos días. Yo le decía, cuéntame de tu historia. Una compañía de 60 años, ¿verdad? Y a través del tiempo ha visto como todo en la industria, ¿verdad? Dentro de su industria ha cambiado, pero ellos llevan 60 años. Y yo le decía, y me decía, yo sé que tengo que cambiar. Este caballero, hijo de migrantes cubanos, llega a Puerto Rico, levantan su empresa, fueron de los primeros que hicieron esa empresa. Y me decía, nosotros comenzamos así, hicimos esto, hicimos lo otro, fuimos los primeros. Y yo, excelente, pero sé que tengo que cambiar ahora, por eso estás aquí. Y yo, ok, pero antes de ver qué es lo que tenemos que cambiar, cuéntame tu historia. Cuéntame cómo llegaste hasta aquí. Yo preguntándole, y él me comentaba y me narraba con mucha emoción la historia de su empresa, de cómo su abuelo fundó todo, cómo su papá lo continuó, cómo ellos, los nietos, lo siguen continuando. Yo me transportaba a la historia de Daniel. Yo decía, wow, porque Daniel estaba claro de cuál era su historia como el pueblo de Dios. Y estaba claro de su identidad. En el año 605 antes de Cristo, nosotros establecemos la premisa y el contexto que el rey Nabucodonosor invade Judá. No fue algo voluntario, literalmente fue una deportación masiva, donde Daniel era parte de la élite de Judea. Era lo que les comentaba. Estaba educado, preparado y con un futuro dentro de Jerusalén. Pero en ese momento particular, cuando sucede eso, imagínense un joven preparado, educado, que tiene una proyección hacia el futuro, y de momento pierde su tierra, pierde su idioma dominante, pierde su sistema educativo y pierde su entorno espiritual. Y eso es bien importante. Y es llevado a Babilonia, donde era no solamente una ciudad diferente, era un sistema completamente diferente. Era un sistema pagano, idólatra, intelectualmente mucho más avanzado, pero espiritualmente corrupto. El objetivo particular con todos estos jóvenes que estaban reclutando y estaban trayendo no era matarlos. No era matarlos, era algo más profundo. Y en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 4 nos dice, ¿se puede ponerlo por favor? Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, ahí voy a dar un poco de contexto. El rey Nabu, como lo estaba diciendo el domingo,
El rey le estaba pidiendo y dio una orden en particular para buscar a unos jóvenes en particulares para comenzar a adiestrarlos dentro de la cultura de Babilonia. Y dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. En la traducción lenguaje actual dice, el rey ordenó que escogieran jóvenes sanos, sin ningún defecto físico, de buena presencia e inteligentes, y que se le enseñara la lengua y la literatura de los babilonios. Me gusta mucho el lenguaje de traducción actual porque es bien simple y va como que directo al grano. Y es bien interesante porque tan pronto escogen estos jóvenes, escogieron varios jóvenes de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya venían listos. Eran jóvenes listos, preparados. Y algo bien interesante es que cuando pronto lo escogen, en Babilonia le cambian el nombre a Daniel. Daniel significa Dios es mi juez. Pero en Babilonia, después que lo escogen, le cambian el nombre a Beltasazar. Beltasazar, que significa protegido por Bel. Está interesante. No solo cambiaron su ambiente, intentaron cambiar su identidad espiritual. Cuando vemos a Daniel, está en una situación que no solamente están cambiando todo lo que le rodeaba, estaban intentando cambiarlo a él. Y aquí hay una verdad que quiero que aprendan y aprendemos juntos con esto. La cultura no siempre destruye o nos destruye por la persecución. Nos destruye por la asimilación. Y es lo que les comentaba el domingo pasado. Porque las cosas estén sucediendo a nuestro alrededor y todo el mundo lo haga, no significa que lo tengamos que hacer. Yo recuerdo que cuando yo crecía, una de las cosas que mi mamá y mi abuela me decían y le decían a todos los muchachos de Maracas, y si los amigos tuyos se tiran por un puente, ¿tú te vas a tirar por un puente? ¿Cuántos de aquí se lo han dicho a sus muchachos o sus papás se los decían? A cada rato. Es verdad que si se van a tirar, ¿te vas a tirar por un puente? ¿Por qué? Porque la cultura y lo que sucede afuera no puede seguir sucediendo. Es cómo lo aceptamos, cómo lo asimilamos. No siempre nos obliga, pero nos seduce. Entonces, más adelante viene un versículo clave que está en el versículo 8 del mismo capítulo 1, versículo 8, que dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Traducción lenguaje actual puede parafrasearlo y dice, pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. Y quiero que subrayen una palabra en particular. Decidió. Decidió. Es una acción propia. Es algo interno. La palabra decidió. Cuando nosotros tomamos decisiones, son cosas internas. Nadie nos mira, ¿verdad? Porque cuando dice Daniel en particular, nadie lo estaba mirando. No era un decreto público. No era una prueba visible. Simplemente fue una decisión privada. Y algo que entendió Daniel y me ministró a mí, lo aprendí durante este estudio, que Daniel entendió que si cedía en lo pequeño, después iba a ceder en algo más grande.
Y nosotros en este aprendizaje del día a día, hemos visto que cuando empezamos a aceptar cosas pequeñas, después se nos hace más fácil las cosas que dejamos pasar. Como cuando estamos criando. Yo estoy criando una niña pequeña, tiene 6 años. Padre primerizo, llevamos ya 6 años y empezamos a aprender, empezamos a ver cómo nuestros padres hacían, cómo lo hacían con nosotros, ok, cómo lo voy a hacer y nos vamos ajustando. Y hay cosas que uno tiene que ir aprendiendo. Por ejemplo, cosas pequeñas. La nena va a ver sus muñequitos y vemos que tal vez está viendo un muñequito que tal vez no es tan malo, podemos decirlo, ¿verdad? Porque hoy hay que estar pendiente a todo. Y uno dice, eso es una bobería, eso no, y esas cosas pequeñas después, más adelante, pasan. Nos pasó, en una ocasión ella está viendo su YouTube Kids, o sea, su YouTube, que es lo que ven los niños hoy. Ellos vienen ya integrados con la tecnología, su señal Wi-Fi está integrada. O sea, eso cogen, tú no entiendes el teléfono, usted no entiende su teléfono, déselo al nieto. O sea, la nena, nosotros tenemos la clave en el teléfono y nosotros nunca le dijimos la clave a la niña. Ella se la aprendió solita, la sacó sola. Una cosa impresionante. En una ocasión ella estaba viendo su YouTube Kids y estaba viendo unos muñequitos en particulares. Unos muñequitos tenían unos monstruitos y unas cosas. Y nosotros, esos son unos muñequitos coloridos, no están haciendo nada malo. Pero entonces empezamos a ver que en algunas noches estaba teniendo sueños malos, teniendo sus pesadillas, como que no puedo dormir con ustedes. Y entonces yo dije, ¿qué soñaste? Soñé con que me perseguía un monstruo así, asado. Y yo, ok, me puse a verificar los últimos videos que vio. Cuando veo, identifico un video en particular que ninguno habíamos visto, que se filtró, que no debía haber visto. Entonces esas cosas pequeñas después se vuelven algo mucho más grande. Era lo que entendió Daniel en su momento. Daniel en su momento entendió que si desde ahora, desde el principio, me empiezo a comer la comida que ellos, porque tal vez no me están diciendo piensa como yo, ellos no están piensa como nosotros, habla como nosotros, no, mira, para estar aquí sentado tienes que comerte esto, tienes que beber esto que nosotros bebemos. Y le digo, no, para, porque si empiezo con eso, después termino con ustedes, sabrá Dios dónde. Y aceptar la mesa de rey era aceptar un sistema completo. Está interesante, ¿verdad? Cuando uno ve el libro de Daniel, uno ve la Biblia y uno puede profundizar más en la palabra. Me encanta. Yo soy visual. Yo empiezo, ven que el visual yo lo puse, yo cinemático. Yo quería ver el fuego correr, pues yo me encanta. Yo empiezo a ver la Biblia y me empiezo a imaginar cómo sucede todo, cómo pasó y cuál fue el drama y qué. Esto es casi como yo le digo a mi suegra, yo le dije, te perdoné el domingo, no hice ningún chiste, no hablé de la suegra, tú puedes ir en paz. Pero hoy voy a hablar de la suegra, no está. Yo le digo, eso es como las novelas esas turcas que tú ves, que estoy esperando a ver qué sucede. Y yo, pues, así yo me imagino la Biblia. Cuando quiera emocionarse viendo la Biblia, en vez de una novela turca, vea la Biblia, es casi lo mismo. Vean las novelas turcas, no hay problema. Ustedes, tal vez, y lo digo, ¿verdad? Por no echármelas, pero tal vez han visto un poquito más que yo. Y eso estamos claros. Y eso que han visto, yo estoy seguro que ustedes han visto cambiar leyes, cambiar definiciones morales, porque vemos que cada día, antes que tú decías, uy, Dios mío, tú no veías algo de eso en la calle, ahora lo ves. Aquí estamos en familia. Aquí yo estoy grabando, después lo voy a cortar. Ahora yo le decía a los muchachos, yo les digo, ¿tú sabes lo que es que yo vaya caminando por la calle y me encuentre con una persona que se cree perro, con una máscara de perro por ahí? Yo no sé cómo yo voy a reaccionar. Internamente, pues uno diría, pues lo puedo patear, no, pero yo, Cristo, por favor, no. Pero es impresionante cómo van cambiando las cosas, cómo va cambiando las definiciones morales de qué es lo bueno, qué es lo malo.
cambiar las estructuras familiares. ¿Cómo a veces, mira, yo le comentaba a un joven dándole un consejo, me pidió un consejo familiar, y a veces en las estructuras familiares, él decía, tengo este problema. Tuvo un muchacho muy joven, fuera del matrimonio, no ha tenido una buena comunicación con su pareja, y me dice, ¿qué hago? Y yo digo, pues lo que tienes que hacer es hacerlo, lo que tuviste que haber hecho desde un principio. Haz las cosas bien. Compromete a esa muchacha y cásate. Compromete a esa muchacha y cásate, porque tú no quieres repetir el error de tus padres, pero vas por el mismo camino. Y a veces tenemos que sacrificarnos a nosotros para hacer lo correcto. Ustedes lo están viendo, vemos cómo el cambio de las estructuras familiares es algo alarmante. Inclusive, yo como joven y también como consultor en muchas iglesias de todo lo que tal vez uno ve bonito, las cámaras, las luces, las pantallas, pero también luchar con las expresiones dentro de las iglesias. Hay tendencias, y yo he caído en eso, hay muchas tendencias que podemos ver. Ustedes tal vez han visto todo tipo de tendencias. Antes cantábamos los coritos de una manera, ahora vamos a cantar los coritos de otra, ahora la canción va a ser de otra. Y el Espíritu Santo lo conoce y lo sabe todo. ¿Por qué no quise poner ninguna canción al principio de este estudio bíblico? Sencillo. Antes no habían letras, o antes no cantábamos Cristín Di Clario, antes no cantábamos Dani Berrío, no cantábamos nada de eso. Simplemente lo que había era nuestra voz. Y esos cambios a veces meten una presión a que aceptemos culturas que no nos llevan a entender lo que Dios realmente está buscando de su pueblo. Cuando hablamos de contracultura es nosotros poder analizar estratégicamente qué es lo que está pasando afuera y nosotros ser esos agentes que se paren firme como Daniel. La presión que nos mete la cultura, lo que sucede afuera es que ajustemos nuestra fe para no incomodar. Yo recuerdo cuando estuve en la universidad, no hace poco, hace ya un par de años, estuve en la universidad y yo sé si conté aquí una vez que pues dentro de la universidad moderna, pues hay muchas clases que a veces uno dice, wow, tengo que coger un montón de clases que a veces no tienen que ver con nada de lo que estoy estudiando, pero te las ponen dentro del currículo y tienes que tomarlas. Llegué a tomar clases de psicología, de ciencias sociales, de humanidades, y cuando tú venías a escuchar todo este tipo de cosas que eran profesores que no creían ni en la luz eléctrica, a plantarle a los jóvenes ideas completamente erróneas. Pero sin embargo, ¿por qué me llama mucho y me identifico con Daniel? Porque yo estuve en esa posición, estuve en la universidad, en salones donde la primera pregunta es, ¿quién es cristiano aquí? Es bien fuerte. La presión de la cultura es lo que hay que decir. Guarda tu fe un ratito para que no incomodes. Pero no, yo levantaba la mano. Yo tengo una mezcla entre Pablo, Pedro y quiero a veces, me gusta. Sí, no, presentado, pero a veces se me sale lo de malcriado y quiero, pero me controlo. Dios está trabajando con el carácter para cumplir su propósito. Ah, vieron. Y en esos salones, muchos aquí cristianos levantaban la mano feliz. Y cuando vemos eso, son movimientos de la cultura para empujar a minimizar nuestra fe. Para que no digas mucho lo que tú crees, porque después el que no cree como tú, ¿cómo se va a sentir? Que sienta lo que le dé la gana, porque ellos se expresan afuera, dicen lo que quieren, pero entonces pues tenemos que nosotros salir. Algo que a mí me gusta mucho de mi suegro tiene 77, 76 años, ok. Y yo le digo, yo cuando tenga tu edad voy a hacer lo mismo, a mí no me importa. Y mi suegro se para en una fila del supermercado, empieza a hablar. Muchachos, hoy va a llover. Y todo el mundo lo mira y dice, sí, parece que va a llover, sí, va a llover.
Qué bueno que llueva porque Dios es bueno, hace falta que llueva para que no tengamos sequía. Y hay que darle gracias a Dios. Él dentro de su mundo predica, habla de su fe, de esos dones que va a hablarle a todo el mundo. ¿Cuántos aquí son así? Levanta la mano. A ver, lo sé, lo sé. El pastor no es así, no creo. No, no creo. La presión que hace que nuestra fe no incomode a otros, particularmente busca que suavicemos nuestras convicciones, que siempre estés bregando con las medias verdades y que adoptes principios incorrectos, porque pueden sonar bonitos, pero no son correctos. Daniel en ese momento, ¿verdad? Como estaba comentando, podía tener entre los 17 y 18 años cuando entra en ese proceso. Y muchos pensamos que la firmeza de tomar una buena decisión viene con la edad. Y no. La firmeza viene con la convicción temprana y el fruto lo vemos cuando se sostiene por décadas. Y hoy la pregunta para nosotros hacer una introspección, pensar internamente, la pregunta no debe ser, ¿está mal la cultura? Esa no es la pregunta. La pregunta sería, ¿la cultura ha permitido que yo ajuste mi fe a ella? Algo bien interesante que estamos viendo cuando vemos las redes sociales y vemos y analizamos y estudiamos Daniel en su comportamiento en el libro, durante la trayectoria que nos narra el libro de Daniel, Daniel no fue un rebelde político. Daniel no organizó protestas, no insultó al rey, se puso, imagínate que hubiera Facebook en ese tiempo, no puso a escribir lo que yo pienso y escribir en Facebook. Daniel no hizo nada de eso. Daniel tampoco se aisló en su cuarto y se encerró y que se maten ellos allá, yo voy a estar aquí en mi vida y eso es lo de ellos, esto es lo mío. Daniel no hizo nada de eso. Él dentro de la cultura y dentro del sistema de Babilonia, ¿sabes qué hizo? Sirvió con excelencia. Dentro de ese servicio, él estableció unos límites claros. Y hay una diferencia bien clara de vivir en Babilonia y ser de Babilonia. Yo recuerdo que cuando sucedió toda esta cuestión de que si la cultura y empezaron a salir pastores, hermanos pastores, a aplaudir a Bad Bunny, ¿ustedes pueden creer eso? Salieron pastores. Cuando yo vi eso, yo dije, no puede ser. Oye, allá ellos. Y dije, ok. Pero cuando tú representas el reino de los cielos, tú tienes que estar claro. Mira, la Biblia lo dice, que no somos de aquí, somos embajadores. Cuando tú empiezas a entender la identidad de hijo de Dios, de embajador del reino de los cielos, empiezas a vivir en medio de la cultura, pero no ser parte de la cultura. En Daniel, el versículo 17, vamos a leerlo desde el 16. Pon el 16. Así pues, Mesar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Ese era el jefe de los eunucos. Él, él en vez de la porción que le tocaba a ellos, no la llevaba y les llevaba las legumbres. En el 17. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y en ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en todas visiones y sueños. Visiones y sueños. Cuando tú aceptas y entiendes y trabajas dentro de la identidad de Dios en tu vida, sobresales.
Estos jóvenes, dice en la Biblia, que habían otros jóvenes porque escogieron más jóvenes. Habían más jóvenes, habían otras personas. Y esas personas que escogieron también tenían las mismas aptitudes y capacidades que ellos. Pero ellos se negaron a participar de las costumbres y dentro de la cultura que traía Babilonia, y eso los llevó a sobresalir. Dios honra la convicción, pero algo bien importante, la honra vino después de la decisión, no antes. Y muchas veces nosotros como cristianos podamos llevar años como cristianos pensando que, no, mano, necesito que, ni unas gracias me dan. ¿Cuántos cristianos viven así? Lo hemos visto, seamos sinceros, hermano, hay 2 o 3 por ahí, no mire para el lado, no mire, cálmense. Pero antes de la honra, tiene que venir una decisión, una convicción. A nosotros nos pasó, a mí y a mi esposa, en una reunión de discipulados, habían varios líderes en la casa del pastor Otoniel y estábamos todos ahí, todos los líderes, y todos estaban hablando y planificando hacia el futuro con los grupos en casa, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y mi esposa y yo siempre trabajamos con la parte de los jóvenes, jóvenes adultos, universitarios. Y en una parte nos estaban preguntando qué tú esperas, cuáles son tus expectativas, qué es lo que tú crees que puedes hacer mejor. Y todos estaban bien emocionados. El que brega con los matrimonios vienen, ellos se restauran, les gusta y comparten, es un escape. Y venía el de los adultos mayores, pues mira, nosotros hacemos los eventos, vienen las enfermeras y hacemos, y empezaron a hablar todo. Cuando el pastor me dice, Alberto, ¿qué tú crees? Y yo, pastor, no sé. Los jóvenes son raros y yo no los entiendo y soy joven. Son raros. Ah, pero ¿por qué? Pastor, yo me casé a los 23 años. Yo crecí en una casa con papá, mamá, tal vez no son perfectos, porque sí en una casa, un ejemplo bueno, Cristina también. Y a veces mostrar este ejemplo, qué es lo que nos está pasando a nosotros, qué es lo que me han dicho los jóvenes, es que ustedes nos meten demasiado mucha presión. Lo que ustedes tienen y lo que ustedes hacen es muy difícil. Así nos decían. Y yo le dije, pastor, eso es lo que me sucede. No tengo proyección, no entiendo por qué, porque los mismos jóvenes no lo... Y uno se contagia. Pastor me dijo unas palabras bien sabias. Mira, Alberto, Cristina, ustedes tienen que entender que ustedes son la excepción a la norma. Y cuando eres la excepción a la norma, tú cambias lo que sucede alrededor porque lo cambias. Eso me marcó. Daniel entendió que él era la excepción a la norma de lo que estaba pasando, de donde los habían llevado, porque no tenía más opción. Era eso o ser uno más de ellos. No había más break. Y cuando venimos a ver eso, vemos cómo muchas personas quieren favor de Dios, pero aún así no tienen una resolución en su vida, no tienen esa convicción, no tienen esa firmeza. Daniel decidió primero y Dios lo respaldó después. Suena como que injusto, pero así funciona el reino de los cielos. Tiene que nacer de nosotros. Unas verdades que yo quiero dejar claras en esta noche son las siguientes. La cultura siempre intentará redefinir nuestra identidad. La presión más peligrosa es la que parece inofensiva. Lo que parece inofensivo, lo que parece que no, tal vez eso no es tan malo, eso es lo más peligroso, porque eso es lo que abre la puerta para lo que sí realmente hace daño. Las decisiones privadas determinan nuestro futuro en lo público. Lo que nosotros tomamos en nuestra intimidad, en nuestra casa, en oración, es lo que determina lo que Dios le muestra a los demás en público.
La fidelidad comienza antes de la crisis. Pasa. Si lo hablamos de la manera empresarial, cuando vemos empresas, vemos muchas empresas, me ha pasado que cuando estoy en una consultoría en particular a nivel de marketing, estamos hablando de marketing, de publicidad, de los anuncios y de todo lo que sucede, nosotros estamos claros que hay dos tipos de marketing. Está el marketing de preparación a futuro y está el reactivo. ¿Saben cuál es el más caro? El reactivo. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura que toda esa base de reacción. En una cultura, allá afuera estamos viviendo en una cultura que es reacción. ¿Cómo lo podemos ver? Algo práctico. Cuando usted abra su Facebook y usted le va a dar like a un post, usted ve que si usted deja el botón de like presionado, salen un montón de iconos arriba, que si corazoncito, que si carita triste, que si asombro. Esos iconos se llaman reaction, o sea, reacción. Estamos en un mundo en donde le dan tanta prioridad a la reacción en vez de la preparación. Y Daniel no se dejó llevar por la reacción, sino se preparó. Y preguntas que nosotros dentro de nuestro estudio personal, dentro de lo que es el libro de Daniel, nuestro estudio personal que debemos hacernos es, ¿estamos negociando nuestros principios para evitar conflictos? ¿Cuántos cristianos vivimos una vida? Porque yo me incluyo, hay momentos en donde he tenido que callar un poquito porque, espérate, no quiero pelear, no quiero no quiero crear una situación y evito el conflicto. Pero hemos estado en esa posición porque yo me incluyo. Hemos suavizado nuestras convicciones para ser aceptados socialmente. Daniel no le importaba si los demás iban a incluirlo en un círculo particular. Simplemente él dijo, yo creo en esto y voy a hacerlo de esta manera. Estoy formando una familia, hijos, sobrinos, nietos, bisnietos, con firmeza o con comodidad. La comodidad nos ha llevado, porque tú dices, estoy cómodo y estar firme no es lo mismo. No es lo mismo. La firmeza nos trae incomodidad, pero nos hace crecer, nos hace ser mejor, nos lleva y nos expone. Y como les comentaba, la edad no nos garantiza firmeza, pero la firmeza nos da la oportunidad de dejar un legado. Cuando nosotros nos mostramos firmes, dejamos un legado. Y hoy, si ven, solamente hablé del capítulo 1 de Daniel, y es bien interesante todo lo que sucede en los demás capítulos. Pero Daniel en particular no sabía si él iba a terminar en el foso de leones. Pero Daniel del capítulo 6, que es el que hablamos el domingo y vamos a terminar en este estudio en Daniel 6. En Daniel 6, para que hubiera un Daniel de 80 años que no encontrara nada malo en él y que él siempre fuera una persona firme, tuvo que nacer un Daniel en el capítulo 1. Un hombre que ora frente al decreto es el joven que decidió frente al plato. Un joven que dijo, yo no voy a comer la comida de rey, es un hombre que ya a sus 80 años oraba con firmeza, creyendo en un Dios que lo podía todo porque lo había librado por una decisión a sus 18 años. La contracultura comienza en lo pequeño. Y si vamos a hablar de Daniel en la contracultura durante esta serie, creo que este es el inicio de entender que debemos tener una identidad clara, una convicción firme y una decisión interna. Y nosotros podamos ver que el mundo
cambia constantemente y va a seguir cambiando. Va a seguir cambiando. Lo que yo estoy viendo hoy tal vez no es nada parecido a lo que ustedes vieron cuando tenían mi edad. Y lo que yo voy a ver cuando yo tenga esa edad, de lo que va a ver mi hija, no va a ser yo no estoy ni, yo digo, Dios mío, yo no estoy ready todavía para ver todo eso. Porque si hoy estamos viendo noticias, que un medio de noticias haga importante la noticia de alguien que se sienta como un perro, imagínense de aquí a 30 años. No debemos permitir ni debemos negociar nuestros principios por comodidad. Creo que la comodidad, y si hoy, mira, ustedes me preguntan, pero ¿qué para ti es comodidad? Porque hoy todo es como que bien filosófico y vamos a irnos todos en un viaje y vamos a cerrar nuestros, no. ¿Qué es para ti comodidad? ¿Pero qué es para ti comodidad? Porque eso me pasa, a veces entro en unos debates. A mí me gusta debatir. ¿Por qué? Porque en los debates a veces puedo entender realmente la convicción de las personas y su carácter, que es importante. Y a veces cuando me hacen preguntas retóricas de este tipo de preguntas, porque una vez estaba dialogando con una persona y yo le dije, mira, lo que pasa es que yo no puedo permitir eso porque eso a mí no, o sea, estábamos hablando de, ¿quién es que estábamos hablando? No me acuerdo ahora. Estábamos hablando de, ¿verdad? De esto del aborto y de este revolución y estábamos teniendo un debate, un grupo de amistades que tengo amigos que no son cristianos. Muchas veces somos tan cristianos que ni a los que no son cristianos ni nos acercamos. Y yo tengo amigos que no son cristianos y que nos reunimos, hablamos, comemos, cenamos. Tengo. ¿Por qué? Porque en esos momentos es donde puedo crecer y de verdad puedo mostrar mi verdadero carácter en Cristo. Y muchos de ellos saben cuáles son mis posturas, pero más importante es decir, pues sabes que podemos sentarnos a la mesa y hablar juntos. Estábamos hablando de eso mismo y empiezan estas preguntas retóricas y estábamos hablando sobre las leyes y de los bebés, que si ¿verdad? Todos estos debates del aborto. Y yo, mira, no creo, o sea, yo creo firmemente que, es más, antes de nacer, dice la palabra, y yo lo creo, que Dios ya me había visto. Para mí, y me dicen, pero ¿qué es para ti vida? Y yo, ¿qué es para mí vida, loco? Pues no sé, tápate la nariz, aguanta la respiración y vas a saber lo que es vida. ¿Sabes? Son preguntas que a veces se hacen. Y yo, a ver si te pones violeta y vas a ver lo que es la vida de verdad. Pero, ay, Dios mío, no debe haber dicho eso. Pero pasan esas conversaciones donde entran estas preguntas que no podemos entrar en pelear con la cultura, sino permanecer fiel dentro de ella. Yo, perfecto. ¿Tú quieres creer en eso? Créelo. Yo recuerdo, ahora me acuerdo de una anécdota en un salón en particular. Se avivó un debate bien fuerte sobre eso del aborto. Me acuerdo que era un salón en Sagrado Corazón de humanidades. Y en ese momento yo creo que habíamos como 3 varones dentro del salón, todos los demás eran damas, un grupo como de 25. Y como a mí no me gusta el problema, eso es normal. Y estaban hablando y todas bien eufóricas y todo. Y yo les dije, les voy a hablar de mi caso. Voy a hablar de mi caso. Les dije, no, que les voy a hablar del corazón. Yo me imagino si mi mamá hubiera pensado como una de ustedes, yo no estaría aquí hablando contigo. Pero es que la decisión de ella es importante. Pero hoy mi vida vale, porque tu vida vale. Y ese valor se extiende a cualquier tiempo y espacio. Y yo, dije, porque tal vez mi mamá no estaba lista para tener un bebé. Tal vez pensó como ustedes, quién sabe.
Pero hoy yo estoy aquí porque no su pensamiento final no fue ese. Y yo le dije, y lo peor en la vida que tú puedes tener, yo diciendo en el salón, yo me paré, yo, el profesor, ¿me puedo parar aquí? Sí, sí, párate. Me paré y le dije, lo peor que tú puedes tener en la vida es que cuando tú crezcas y un padre te diga, yo quería abortarte. ¿Cuánto les gustaría escuchar eso? Y les dije así, ¿cuánto les gustaría escucharlo? Y yo, no, a mí no me gustaría. Y yo le dije, ¿sabes? Porque todo es un trauma hoy, vivirían con trauma. Pero gracias a Dios estás aquí porque no te abortaron. Eso es mi pensamiento. Las dejo, bye, me senté. Porque nuestra firmeza y lo que creemos va a ser esa contracultura. Va a llevar ese pensamiento y muchas veces la cultura lo que hace es que, culpen la palabra, pero embrutece. Llega un punto en donde no piensas en más nada. Y está claro que cuando nos paramos firmes en nuestras convicciones y hacemos esa contracultura, empezando desde lo pequeño, vamos a dejar una generación con un legado mucho más claro. Y para ir cerrando este estudio, yo creo que estamos aquí en el tiempo correcto, en el momento correcto, entendiendo que es una iglesia que está firme y que estamos claros que se está dejando un legado. Amén.